la reforma eléctrica más bien. Senadora, buenas tardes, gracias por estar aquí en La Voz de Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. Déjame iniciar esta entrevista, porque sé que no tenemos mucho tiempo, preguntarte qué tan grave es la crisis climática mundial. ¿Es algo grave? Es algo muy, muy grave. Obviamente hay quien niega esta crisis, hay quien piensa que hay países que contaminan más que otros y que ellos son los que tienen que asumir las consecuencias. Y efectivamente hay algo de razón. Hay muchos países que se han beneficiado con la explotación de los recursos naturales de manera desmedida, del abuso de los combustibles fósiles, entre ellos China, Estados Unidos, Alemania, Canadá, pero México pues es un país que, aunque su economía es la número 15, es el número 2 en consumo o en generación de emisiones. Entonces yo soy de la idea que todos tienen que aportar. Dinamarca, por ejemplo, es un país muy pequeño, que pues sus emisiones deben de ser muy pocas, no obstante está haciendo un gran esfuerzo para aportar mucho y para dar asistencia técnica a otros países. Entonces, es grave porque si el planeta se calienta más de 2 grados, pues muchos ecosistemas van a desaparecer, muchas especies, va a haber más incendios forestales, va a haber más sequías, va a haber más huracanes, van a desaparecer costas, islas, y esto va a una velocidad incontenible. O sea, la velocidad a la que estamos destruyendo el planeta es impresionante porque el ser humano entró a una cultura de consumismo brutal, ¿no? De ya no repara los zapatos, antes le cambiaba suelas, hoy los tiras y compras unos nuevos, en fin, entonces tenemos que cambiar muchos paradigmas también de vida. Es un tema urgente y te pregunto sobre la urgencia y te pregunto, ¿cómo te transportaste a Glasgow? Pues obviamente me transporté en un avión juntas con otras 300 personas, ¿no? Hay que evitar los vuelos privados a como dé lugar por un tema de contaminación, eso es algo importante. Trato de evitar utilizar automóvil, yo me transporto en bicicleta en la Ciudad de México, trato de caminar, trato de reducir al máximo el uso de plásticos como un concepto de vida, pero definitivamente el uso del avión pues es algo que vamos a seguir haciendo muchos. Espero que muy pronto estemos hablando de aviones con hidrógeno verde que emitan 0 emisiones, de transporte para distribución de mercancías también con 0 emisiones, que es parte de los acuerdos que se hicieron, y tengo que reconocer que quien más ha avanzado en sus acuerdos es la industria marítima. La industria marítima ha hecho un acuerdo para que en 2035 dejen de utilizar combustibles fósiles, ¿no? Entonces, pero eso es algo que tienen que hacer todas las industrias. Greta Thunberg, ambientalista, llamó a la COP26 un fracaso. Greta Thunberg es una reconocida ambientalista. Ella llama un fracaso la COP26. ¿Coincides con la ambientalista? Mira, es una sensación ambigua para mí, porque si lo vemos realmente la velocidad con la que se requieren tomar acuerdos, pues es muy lenta. O sea, pero por el otro lado me entusiasma algunos acuerdos como es la reducción de metano, que hicieron varios países, entre ellos México. Otro acuerdo fue el parar la deforestación de los bosques, que también es una declaración importante. Hay un acuerdo que se llama Breakthrough, que es un acuerdo, una declaración muy importante que busca 5 objetivos. El primero es que las energías limpias sean económicas, sean accesibles para los países pobres y sean confiables. Ese es un proyecto en el que están trabajando las principales potencias para lograrlo. El segundo tema es que el transporte sea menos contaminante, o sea 0 emisiones, todo lo que te hablaba, aviones, barcos, camiones, y el acero, que el acero sea más limpio posible, que no se produzca con carbón. El cuarto pues es que
impulsemos de manera importante el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, y el quinto es que la agricultura sea cada vez más sostenible. Estos acuerdos sí me dejan ver cierto entusiasmo, porque de alguna manera la industria ya se subió. O sea, el mundo sí tomó una decisión de caminar hacia la economía verde, y esa es la parte que a mí me entusiasma, es la parte que me deja ver un poco de esperanza, y el hecho que China y Estados Unidos al final hayan hecho una última declaración para reducir el uso de combustibles fósiles también me entusiasma. Entonces, ¿consideras que no fue un fracaso? ¿No coincides con la ambientalista Greta Thunberg? También la ambientalista Greta Thunberg dice que la COP26 fue un festival de hipocresía, greenwashing, donde discursos muy bonitos, ella dice literalmente puro bla, 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 bla. Nada de bla, bla, bla en la COP26, porque los pledges, las promesas que hacen los países, pues son promesas, no es algo vinculatorio, o si es algo vinculatorio, obligatorio para los países. ¿Es una promesa como se cumplió en la COP25 o es buenos deseos? Bueno, la COP25 ni siquiera llegó a una declaración, ¿no? Esa sí fue un auténtico fracaso. En esta COP26, la presencia de Biden, con un paquete económico tan agresivo como el que está presentando en el Congreso, de millones de dólares para impulsar energías limpias, yo sí creo que es una esperanza para el planeta. Coincido con Greta en que la velocidad a la que se toman estos acuerdos es demasiado lenta. Coincido que hay mucho bla, 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 pero también coincido en que el mundo sí tomó una decisión en Glasgow, y a mí sí me entusiasma, que es caminar hacia la economía verde. Exigirle a México que deje de usar combustibles fósiles, pues Rocío Nale te va a decir que no, porque ese es el gran pleito que traemos aquí en el Senado de la República con la reforma energética, que privilegia los combustibles fósiles. El presidente cree que hay que guardar petróleo para las próximas generaciones. Yo soy de la idea que hay que dejar de usar el petróleo. O sea, estoy más del lado de Greta Thunberg en el sentido de parar ya. Me queda claro que es imposible. Las economías se tienen que seguir moviendo. Antes de ir con la reforma eléctrica energética, Greta Thunberg decía que es un festival de la hipocresía, y varios medios citaban la hipocresía de la cumbre, y te preguntaba sobre el vuelo, cómo viajaste a Glasgow, porque todos sabemos que la emisión de un vuelo es enorme. Escuchaba que una persona que se transportó desde Vancouver a Glasgow para reducir lo que emitió en ese vuelo, tendría que ser vegetariana por 4 años. Imagínate, es que es mucha contaminación. El ministro Boris Johnson decía que la industria de los aviones es la peor industria, casi estamos igual que hace 100 años. Y la pregunta es, ¿no es hipocresía? Porque dices que es urgencia, pero 400 jets privados en esta conferencia donde se está diciendo que si no actuamos se va a acabar el mundo, pero 400 jets privados, hablas de Biden, su convoy de 20 vehículos, y Biden, Estados Unidos, no apoyó a que se termine el uso del carbón, ¿o me equivoco? Mira, yo no puedo hablar por Biden porque no soy Biden, yo puedo hablar por lo que yo pienso. A lo de hipocresía. No, yo creo que sí hay un gran dejo de hipocresía, claro que lo hay. Yo al final sí creo que los países tienen que tomar ciertas decisiones importantes. Todos los que llegaron a Glasgow, en su mayoría, salvo los que viven en Reino Unido, tuvimos que llegar por medios que se mueven con combustión interna, porque hoy los combustibles fósiles no están a la mano. Hoy los combustibles fósiles... Pero ¿no ves una desconexión en decir que sí estamos en una emergencia, pero estamos usando las mismas tecnologías del pasado cuando, corrígeme si estoy equivocado, ustedes en el Senado han tenido sesiones, y muchos países han tenido sesiones, el Congreso, yo estoy en Canadá, el Parlamento ha sesionado de forma virtual? ¿Por qué no actuar también y ser congruentes? Decir, pues sí es una urgencia y vamos a hacer un esfuerzo, y no 400 jet privados. ¿No se te hace ahí una desconexión? ¿No es un doble discurso?
Yo la verdad te voy a decir una cosa, no hay manera de en sesiones virtuales darle un seguimiento como lo hace lo presencial, de verdad. O sea, yo soy una fan de, ahorita he seguido viendo una serie de conferencias a las que no tuve acceso, pero sí estar ahí, conoces gente, conectas con gente, que no sería fácil que conectaras de otra manera, que conocieras de otra manera, escuchas a muchísima gente ahí, sí, o sea, definitivamente el contacto humano nunca va a poder sustituirse porque es necesario.